Así quería estar. Viajando por Europa, El podcast de Fernanda y Freddy. Hola gente, aquí estamos nuevamente para otro capítulo de Así quería estar. Viajando por Europa. En esta edición de este capítulo les podemos contar que estamos en Grecia, en una pequeña ciudad llamada Megalópolis, y estamos haciendo un voluntariado de permacultura, pero ya les vamos a contar más de esto en algunos de los próximos capítulos que ya se vienen, para estar como no tan desfasados de lo que estamos viviendo. Sí, Megalópolis tiene un nombre así como una super ciudad, pero en realidad es como una especie de pueblo que está acá en Grecia. Bastante bonito. Sí, es bonito, muy verde, está como a 3 horas de Atenas. Esta es la región del Peloponeso, que en términos más simples es como lo que antes era Esparta. Así que por aquí estamos en estos días, pero el capítulo de hoy se trata de lo que nos pasó, o más de lo que nos pasó es cómo vivimos Budapest y de todo lo que vimos ahí. De lo bonito que se vive en Budapest. Sí, todas las bellezas. Por ejemplo, apenas llegamos al hostal, ahí nos dimos cuenta cuán bonito era Budapest, su arquitectura, muchos edificios hermosos por todos lados. Yo me acuerdo cuando íbamos aterrizando en el avión se veía mucho verde y también como harto countryside, por así decirlo. Entonces estaba como expectante de cómo iba a ser la ciudad. No me imaginaba cómo iba a ser el centro de la ciudad, ni cómo iban a ser los barrios residenciales. Y resulta que, por ejemplo, el barrio en el que nos estábamos quedando nosotros, se veía mucha gente adulta mayor. Esta fue una de las primeras cosas que nos sorprendió, porque la gente adulta mayor era como muy activa. Se veía andando en bicicleta, los mansos estilos que se sacaban. Buenas fachas sacaban ahí, abuelitos. Y me acuerdo que un día salimos a recorrer cerca del hostal y llegamos a una plaza y habían abuelitos tomando sol. Entonces Budapest está lleno de áreas verdes donde tú puedes disfrutar con tu familia, con tus amigos, y yo creo que eso es parte de lo que le hace una ciudad súper especial. Igual de especial que su arquitectura, de verdad que es impresionante. Yo no soy experto ni nada, pero construcciones grandes, así con muchas figuras. A mí eso fue lo que más me llamó la atención. De hecho, por un momento empecé a fotografiar las distintas como esculturas que tenían las casas, que en realidad no son esculturas, son los diseños que están en las cornisas o en los bordes de los edificios, y todos ellos son con mucho detalle. Y una de las cosas que yo creo que le llamó la atención al Freddy, porque era de lo que más fotografiaba, es que no solo eran diseños ornamentales, sino que también habían caras de humanos, caras de criaturas como de demonios, de bebés, caras como de ángeles también. Entonces yo creo que esa fue una de las cosas que más nos llamó la atención, aparte también de las estatuas que rodean la ciudad, porque está la ciudad llena de estatuas, llenas de esculturas también muy bonitas. De hecho, recuerdo que habían en una, no sé si era un hotel, no recuerdo muy bien, pero eran como 2 especies de demonios que sostenían el edificio. Eso era en un café súper conocido en Budapest, que también es súper caro y la gente hace fila para poder entrar, que se llama New York Café. Y de hecho, si lo buscan como en TikTok, les salen como millones de TikTok sobre los lugares más instagramables de Budapest. Y así como ese café había muchos, pero ya la fachada del café te decía como lo genial que iba a ser por dentro. Nosotros no entramos porque la verdad es que una amiga nos dijo, el café no es tan bueno, y en realidad pagas por el nombre del café más que por la experiencia y por la experiencia de estar ahí, más que por la calidad del café que te estáis tomando. Pero sí, eran unos demonios con una cara súper detallada, y estos como que sostenían la fachada del edificio. Y los mismos cafés, como contaba Fernanda, está lleno así de todo tipo. Café al paso, café con cosas dulces, café grande donde la gente iba a trabajar. Y los precios nosotros encontramos que igual eran asequibles. Sí, de hecho esa fue una de las cosas que más comenté cuando empecé como a subir cosas a Instagram sobre Budapest, y era el café, que yo lo encontré bastante barato para la calidad. Como la relación precio-calidad era muy buena, y también yo siento que cuando uno va a un café, a mí me gusta mucho ir a dibujar o a leer o a escribir, también uno paga como por lo cómoda que te puedas sentir en el lugar.
y eso también tiene que ver con cómo está decorado, si es bonito o no, si a ti te parece atractivo. Y la verdad es que Budapest en ese sentido tiene muchos lugares hermosos como para disfrutar un buen rato. Me acuerdo del Café Frey, que es un café que ofrece bastantes variedades de granos de café alrededor del mundo y diferentes tipos de preparaciones. También me acuerdo cuando fui la última vez sola, estuve harto en el Café Ohana, que era un café así como muy chiquitito pero muy cómodo para poder trabajar. Bueno, y así. El otro, el Moncherí, que una vez fuimos a ese porque necesitábamos internet y estaba llenísimo, mucha gente, y la decoración era preciosa. Sí, ese también está, lo vimos en Tirana, que es la capital de Albania, y en el aeropuerto de Tirana también está presente, en muchos otros lugares. El otro brillo que a mí me gusta mucho y me gustó mucho de Budapest es que es una ciudad que tiene un río, que en este caso es el río del Danubio. Y es precioso. A mí he conocido varias ciudades con ríos y le da un toque especial. Y por ejemplo, Budapest me parece que lo rodea, o sea, no lo rodea. Para cruzar de un extremo al otro, o para cruzar el río, hay alrededor de 7 puentes. Y cada puente es distinto, cada uno tiene su pintura, su fachada especial. Va desde el más antiguo también a algunos de los más modernos, así que cada uno preserva una arquitectura que le da un toque, como dice el Freddy. Lo otro es que es un río con bastante historia. Hay un monumento a los pies del río que está por el lado de Pest, ¿cierto? ¿Dónde sí. Está ¿Dónde está el Parlamento? Sí. Sí. Ya. Y es un monumento que si ustedes lo googlean van a encontrar imágenes que hay muchos zapatos, pero no son zapatos de verdad, pues son como de bronce. De bronce, que están ahí, que son como esculturas de zapatos o estatuas de zapatos. Y de todos los tamaños, zapatos de niños, de niñas, de bebés, de adultos, chancleta, de todo tipo de zapatos. Y resulta que esos zapatos son de personas que fueron ejecutadas para las dictaduras que hubieron No, esa fueron los nazis que se pitearon cuando estaban en la Segunda Guerra Mundial y estaban persiguiendo a los judíos. Persiguieron a varios en Budapest y lo que hicieron fue que pusieron a la familia o a todas las personas que pillaron en el río y los hacían caminar hacia el río. Entonces, ¿qué hacía esto? Que las personas caían al río y se ahogaban y morían. Porque era eso, los fusilaban ahí mismo. Entonces eso es lo que representa esa escultura, ese monumento, que ese memorial. Es un memorial en realidad. Vamos a tener que buscar sobre este vocabulario artístico de cuál es la diferencia entre escultura y estatua. Pero es chocante. Nosotros fuimos un día en la noche y era fuerte ver los zapatos, iluminarlos con la luz, ver que eran de distintos tamaños. Ver los zapatos de niña es impactante. Cumple el memorial con el objetivo y el propósito de trasladarte un poco en la historia e imaginar lo que fue ese suceso. Entonces, bueno, el Danubio tiene historia, tiene una belleza natural porque las aguas también son bastante bonitas. Sí. Están los puentes y están los recorridos en bote que se hacen, diferentes recorridos de diferentes precios. Nosotros no nos animamos como a tomar uno porque a pesar de que andábamos en vacaciones estábamos recién iniciando el viaje, entonces igual andábamos como ahorrando el dinero. Y aparte era invierno y subirse al barco, al bote en la noche, no. Pero también hay un recorrido que lo hizo una amiga que conocimos hace poco, que es el bote del champán. Entonces tú pagáis la entrada, te subí y hacía un refill del champán y del copete todo el rato y te bajáis dobladísimo. De hecho, en el capítulo anterior hablamos de Pedro con su pareja. Bueno, cuando ellos llegaron curados al hostal, fue por eso, pues, se subieron a un bote donde solamente les daban vino, parece. Íbamos a hablar al mismo tiempo. Y bueno, hablando de historia, hubo un día que decidimos hacer caminos separados. ¿Por qué? Porque Budapest tiene muchos museos de todo tipo. Y yo hace tiempo, o en realidad no hace tiempo, sino que descubrí que Budapest tenía un museo que se llama Del Terror. Y me llamaba la atención el nombre. Entonces cuando averigüé, supe que se trataba de las 2 dictaduras que tuvo Hungría. Que por un lado era la dictadura nazi, término de la Segunda Guerra Mundial, y inmediatamente empieza la dictadura comunista. Entonces nos dividimos, ahí Fernández fue a otro museo, que ya lo explicará. Y en mi caso, cuando fui a ese museo, chocante, era fuertísimo. Pagué la entrada, estaba la opción de contratar el audioguía,
Que yo pensaba ingenuamente que iba a andar con una persona que me iba a andar explicando, y no. Me pasaron una especie de personal estéreo. Sí, era un personal, de hecho. Entonces, era bien moderno igual, porque ya te ponías los audífonos y cuando empezaba el recorrido y te metías a las salas, el personal sonaba automáticamente. Te iba contando la historia de lo que había en cada sala. Entonces me acuerdo que el museo empezaba contando primero cómo el nazismo llegó a Budapest, que fue cuando ya estaba terminando la Segunda Guerra Mundial. Me parece que yo creo que no pasó más de un mes y empieza el comunismo. Y te cuentan toda la historia horrible, horrible, todo lo que hicieron, todo lo que abusaron, las personas que mataron, los lujos que tenían las personas comunistas de las grandes esferas, mientras los demás se morían de hambre, los mataban, los perseguían. Horrible, horrible, horrible. Yo creo que una de las cosas que más me llamó la atención y que conversamos con Freddy cuando él me contó, porque después de ese día nos juntábamos a conversar de nuestras experiencias en los museos, y era que de una dictadura a otra solo habían cambiado los símbolos, el uniforme, pero que se había mantenido el régimen dictatorial y que la gente, finalmente, la gente pobre era la que más había sufrido. Siempre se cagan a los pobres, gente. Así que yo creo que esa es una de las enseñanzas que tiene ese museo, o como de lo que lo diferencia de otros. Y otra cosa que me llamó la atención es que, y creo que esto también lo habíamos comentado en otro capítulo, si no lo comentaba con otras personas a lo largo del viaje, y es que los museos acá igual le dedican un espacio como para poner caras y nombres a los victimarios de los sucesos históricos, en este caso de las dictaduras. Entonces está con nombre y apellido las personas que cometieron asesinatos, que hicieron desaparecer a otras personas. Sí, cuando terminabas el tour había un espacio donde solo estaba dedicado a todas las personas, a todos los militares que abusaron de las personas. Y era increíble, eso a mí me llamó mucho la atención y se lo comentaba a Fernanda, que era nombre, apellido y cara. Y pensaba automáticamente en la historia de Chile, porque en mi caso he ido al Museo de la Memoria y el Museo de la Memoria no tiene ese espacio, solamente se habla de las personas que sufrieron. Que al final es como el Museo de la Memoria es para eso también, o sea, yo creo que todos a estas alturas de la vida nos podemos imaginar como lo que fue una dictadura, hay información, se sabe, pero también la memoria es recordar quiénes fueron los responsables de las dictaduras. Yo creo que estamos al debe como sociedad chilena de hacer eso. Y eso lo sentimos cada año con las conmemoraciones que tenemos de la dictadura, de los detenidos desaparecidos. Y bueno, la esperanza queda en esperar que en algún momento en el futuro eso pueda cambiar. Ahora, para contarles un poco de cómo fue mi visita al Museo de Arte, fue hermoso. El Museo de Arte tiene 4 pisos. El último piso fue el que tuve que recorrer como mucho más rápido porque ya se me estaba acabando el tiempo y me tenía que ir a juntar con Freddy. Y esa última parte es una exhibición contemporánea. Habían obras muy hermosas, arte pop. Era todo muy interesante, me gustó mucho porque los muros eran blancos y todas las obras tenían muchos colores, entonces resaltaban caleta. Y los otros pisos son recorridos por obras históricas de Budapest, que cuentan un poco cómo se fue desarrollando el arte y los nichos artísticos a cargo de ciertos artistas hace muchos años atrás, y de cómo se crearon las primeras comunidades. Entonces las obras que hay son originales como de esta época. Y te hace también imaginar cómo fue la escuela artística de Budapest en sus inicios. Me acuerdo también que ahí tenían una tienda de souvenirs súper entretenida, porque con Freddy entramos un día como al primer piso a ver el tema de la entrada, de los precios, porque ese museo queda en un recorrido que también se hace para visitar otras partes culturales, que una es un castillo. Sí, el otro es el Bastión de Pescadores, donde uno tiene una visión preciosa del río, del Parlamento. Sí, está toda la vista y puedes visitarlo de noche o de día, y ambas son totalmente recomendables. O sea, no te podéis quedar sin hacer la una o la otra, porque de noche como se ve el Parlamento igual es muy bonito por el juego de luces que tiene. Bueno, pero en la tienda de souvenirs una cosa que me gustó caleta es que tenían unos juegos artísticos que eran con tarjetas. Entonces, por ejemplo, las tarjetas decían, ya,
vas a agarrar todos los zapatos de la casa y la otra tarjeta te decía lo que tenías que hacer. Vas a dibujar a alguien comiendo. Y así eran como, no sé, sus 80 tarjetas y 40 eran como de los materiales que podías usar, que eran materiales que podías encontrar en la casa, y las otras 40 eran como de las cosas que tenías que hacer. Y bueno, ahí no me lo quise comprar, pero estoy pensando en cuando volvamos a Budapest comprarlo, porque encontré que eran ejercicios súper dinámicos para poder hacer trabajar la creatividad. Siguiendo con los museos, hubo uno que hicimos juntos, que fue el Museo de las Luces. Ese museo Fernando lo había descubierto porque me mostró un video y me llamó la atención. Yo me imaginaba una cosa totalmente distinta a lo que vivimos, porque el Museo de Luces obviamente estaba enfocado en las luces, pero desde una manera como física, sí, como visual, científico, de las luces, eso. Del efecto de la luz, cómo se produce, las diferentes formas en las que puedes jugar con las luces para generar diferentes efectos. Entonces me acuerdo que también tenía 2 pisos, estaba todo negro, era todo oscuro adentro. Oscuro y helado. Y helado, sí, porque era como de concreto. Entonces tú ibas pasando por diferentes salas y cada sala tenía, por así decirlo, su invento con luz. Entonces me acuerdo mucho de uno que era una especie como de pantalla, pero en realidad no había nada, sino que por debajo de una especie de estructura de metal salía luz y se mezclaba como con humo. Entonces tú podías ponerte atrás de eso y se generaba un efecto como de Carlos Pinto. Sí, era Carlos Pinto totalmente esa sala. Entonces podías jugar y las fotos que sacamos ahí fueron muy bacanas porque solo se veían como parte de tu cara y de tus manos, por ejemplo, y después no se veía nada para atrás. Y ese museo lo hicimos un día en la tarde, me acuerdo que después salimos de noche. Pero fue muy entretenido, era muy dinámico, era especie así como el MIM, como museo interactivo. Y lo encontré una experiencia bastante, como que valió el ticket que pagamos. Había una sección que estaba como al medio del edificio, que era una pantalla gigante. ¿Hablaste de eso, no? No. Que era una pantalla gigante, de hecho por fuera se veía como un globo aerostático. Y nosotros decíamos, ¡ay, qué raro! Y se proyectaban luces y no se entendía nada. Y cuando entramos nos dimos cuenta que proyectaban 2 como micro documentales, micro películas. ¿Serán cortometrajes? Eso, cortometraje, mira, ahí está la palabra. Pero solo de luces. Solo de luces, y se contraponían en un momento las imágenes. Ay, ahí aluciné. Sí, lo que pasa es que cuando lo veíamos de afuera veíamos esta especie de globo aerostático con proyecciones de luz. Y no sabíamos que se podía entrar, y en una de las vueltas que vimos a las personas haciendo fila y fue como, oye, pero se puede entrar, está abierto. Y el efecto que habla Freddy era que uno entraba, subía una escalera y se sentaba como en una especie de pasillo que tenía espejo alrededor. Entonces como arriba se reflejaban las luces a través de proyectores, abajo también porque lo reflejaban los espejos. Entonces era como si tú estuvieras parado en medio de las luces y era muy bonito el efecto. Siguiendo con las cosas hermosas que pudimos visitar en Budapest, una que por lejos se lleva uno de los primeros lugares fue la isla Margarita. Oh, la wea linda, la isla. Una isla dentro de la ciudad. Uno se preguntará, ¿pero cómo? Y es raro. La isla está al medio del río, del Danubio. Sí. En una parte de la ciudad. Que se bifurca. Sí, se bifurca el río por 2 partes, ya que al medio está la isla. Si uno recorre la isla... ¿Completa? Sí, pero solamente por el contorno. ¿Ya? Eran como 7-8 kilómetros. Sí, de hecho, mucha gente va allá a hacer ejercicio. Bueno, la primera vez que estuve ahí con Freddy, estábamos en invierno. Igual había gente paseando, no tanta gente haciendo ejercicio, pero después cuando estuve en mayo, que ya era primavera, se veía mucha gente ejercitándose y llevando una vida saludable. Pero es precioso, de verdad. Hay mucha vegetación. Hay una especie de mini zoológico dentro. Igual es rara la situación. Pero rara porque están encerrados, porque por ejemplo hay unos ciervos y viven en un espacio reducido igual. Sí, la verdad es que nosotros no nos ingresamos al zoológico, creo que la entrada es gratuita, pero puedes ver de afuera los animales. Y claro, el espacio es reducido, pero no sé si es como parte de algún proyecto de rescate animal. Igual me tinca que sí, porque eran pocos animales, habían como caballos, ciervos, creo que habían algunas aves. Sí, habían aves igual.
no era más que eso. Así que me tinca que podría estar relacionado con algún tema de rescate animal. Hay un parque japonés igual, Adentro, precioso. sí. Bueno, la isla ofrece todo eso, lo mejor que encontré yo, porque cuando era como una de las partes que yo sí o sí quería visitar, y yo pensaba que iba a ser muy lejos, y la verdad es que el transporte público te deja pero en la entrada de la isla y es gratis entrar ahí. Entonces es el panorama para un día perfecto para ir a visitar. Hay un jardín de rosas que ahora ya cuando volvamos a Budapest, nuestra próxima visita que se viene pronto, vamos a poder visitar y esperamos verlo florecido, porque en ese tiempo era invierno, entonces no cachamos cómo estaba, y el día que yo fui cuando era primavera no llegué hasta esa parte porque es una isla bastante grande. De hecho, hay una parte fancy en la isla donde hay un hotel. Pero un resort. Un hotel y un resort a ese nivel. De hecho, ese día creo que fue la primera vez que vimos un auto de esta marca de lujo. No me acuerdo cómo se llama. Suzuki Maruti. Un Twingo. No, era un... Puta, siempre sale nombrado en los videos de reggaetón y wea. Ya bueno, me voy a acordar en algún momento y tengo una foto con el auto porque el real era así como momento Toretto. Una cosa penca que nos pasó en la isla, que todavía recuerdo con sabor amargo, fue que va mucha gente también a pasear a sus perritos y perritas. Y había un perrito hermoso, chiquillos, hermoso. Era grande, blanco, peludito, nos estaba haciendo gracia. Sí, andaba feliz corriendo. Y la dueña, la loca, que era re loca, iba adelante, entonces quería que el perro avanzara con ella porque andaban sin correa. Y el perro estaba en la suya, pues. Pero estoy hablando yo así pocos metros, y la galla se devolvió y le pegó al perro. Le empezó a pegar en la cara, en el hocico. Puras palmadas porque el perro no quería avanzar, y cabre, yo le juro que ahora que lo pienso en retrospectiva, incluso ese mismo día yo decía, ¿por qué no me acerqué a tirarle un par de chuchadas? Yo creo que igual el miedo, yo no soy una persona violenta y tampoco yo no soy de gritar, ni siquiera a mis amigos así como en onda hueveo, así que no soy como de, ay, ¿qué hueá te pasa? No, me cuesta mucho. Entonces, más encima en un país extranjero, en un idioma que la loca tampoco me iba a entender, sí, era más igual como iba a ser en vano. Era un momento muy tenso, y después de eso yo, bueno, con Freddy quedamos choqueadísimos. Igual la insulté en chileno hacia la loca. Pero no, eso fue un trago amargo que nos pasó. Creo que fue la segunda vez que fuimos a la isla. Sí, fue la segunda. Y bueno, gente estúpida en todos lados. Es que lo más estúpido es que la dueña la hablaba como si fuese un humano, así como, bueno, nunca entendimos porque le estaba hablando en húngaro, pero era como te dije que tenías que estar acá, tenías que estar al lado mío. O tenía que avanzar cuando yo te lo decía. Y con Fernando decíamos, pero oye, si es un animal, no es un humano, no te va a entender así. No, y basta con los humanos de tratar de apropiarse como de la naturaleza de otros seres, pensando que los dominas y que son tuyos porque les das cariño. O sea, no porque les das cariño, sino que en este caso, no era ese caso, pero porque les da como cobijo y alimento, y lo puedes como poseer y pegarle, o sea, no. Sí, enferma la señora. No tenía... De hecho, no era una señora, era una cabra. Era una mujer joven, sí. Tiene que haber tenido sus 30 y tantos menos, años. Creo que tenía menos. Pero en fin. Bueno, esa fue la mala anécdota que nos pasó en la isla Margarita, pero hermoso lugar. Si tienen alguna vez la posibilidad de andar por Budapest, acuérdense de esa isla porque es maravillosa. Y cerca de la isla... Sí. ¿Sí vamos a lo de los baños? Sí, ya. Los baños, sí. Cerca de la isla, yo creo que a unos 20 minutos caminando. Más o menos. Sí, encuentras uno de los baños termales que está como en la relación precio-calidad, como al medio. Te ofrece un muy buen servicio por un precio bastante económico. Y nada, pues fuimos ese día para el cumpleaños del Freddy, me acuerdo. Sí, pero paréntesis, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque Budapest es conocida por sus aguas termales. Es la ciudad de los spas. De hecho, muchas personas van de vacaciones a Budapest solamente por las termas. Hay unos que son súper conocidos, que son como los más caros, que te ofrecen así como una súper experiencia. De hecho, hacen como carretes, pool parties ahí. Pero más que ofrecer una experiencia, por lo que me fijé es que tenían una estructura así... Es maravillosa. Magnánima. Sí, la arquitectura del lugar es muy hermosa y te ofrecen este tipo de experiencias así como de carrete, sí, nosotros fuimos a uno que era local, porque la idea de estas cosas es igual conocer la cultura. Entonces, no, ¿para qué andamos con cosas? Nosotros no estamos para despilfarrar la plata. Sí, aparte. Entonces fuimos a que estaba cerca de la isla. Y cuando llegamos nos dimos cuenta que igual era un edificio antiguo, se habían cachado, pero lo que más había eran, nuevamente, pura abuelito. Sí, jamás olvidaré a esa señora porque tenía que entrar con gorrito en lo posible,
que es la medida de restricción que se ocupa acá en Sí, todas o si no con el las... pelo tomado. Sí, que está en todos lados cuando trae una piscina. Y andaba esta señora con un gorrito con flores y leyendo un libro adentro de la Adentro- piscina. adentro de Pero una piscina. leía 2 líneas y se ponía a copuchar. Avanzaba otro poco y se ponía a copuchar. Y la gracia de este spa era que tenía muchas piscinas. La que estábamos nosotros era en el exterior. De hecho, agüita nosotros tibia. pensamos que era solo esa piscina. Sí, po, Y nos pero metió no, conversa en señores. español ese día. Y nos contó de las otras que quedaban como en una especie de subterráneo, por así decirlo, y esas eran piscinas un poco más pequeñas, pero tenían diferentes grados, llegaban creo que hasta los 40 grados la más heavy. Sí, 38 creo. Sí, que bueno, pero a mí me gustó mucho la exterior porque en ciertos momentos se daba hidromasaje, entonces Sí. empezaban a salir burbujas y si te ponías ahí en ciertas partes de la piscina como que te masajeaba el agüita y era muy bacán y en la noche prendían luces, entonces como Era luces precioso. rojas, azules, amarillas, se veía muy bacán. Y las que estaban abajo eran como sauna. Entonces, igual la idea era estar no más de 15 minutos, 20 minutos y salirse. Y ofrecían también las piscinas con agua helada, como Había para una, hacer ese shock sí, de había una agua de, fría, agua había una de caliente. abuela. Maravilloso, cabres. También un dato recomendado de Budapest, Sí, es. ir a alguno de los spas porque son O maravillosos. sea, no son spas, son aguas termales. Sí, bueno, igual ofrecen servicio de spa, pues, ofrecen Sí, masajes, ofrecen masajes, limpiezas sí. faciales, algunos y todo. Y de hecho, al que nosotros fuimos, tiene una piscina en el techo, pero ¿Verdad? como era invierno, todavía no la abrían. En verdad, no me acordaba Así de que eso. ahora quizás vayamos de nuevo y... Y nos demos ese gustito. Y lo otro que ocurría aquí es que también es un centro médico, entonces ofrecían también hidroterapias para, bueno, para cualquier persona que quisiera, pero está especialmente enfocado para los adultos mayores. Sí, de hecho los tatitas tienen... ¿Cómo se llama esto? ¿Descuento sí, especial? tarifa, míralo. Tarifa reducida. Y bueno, en Budapest todo muy bonito, pero también es una ciudad muy cosmopolita y es una ciudad que tiene de todo. Entonces, así como tiene estas áreas para relajarse y como más familiares, Sí, también está el hueveo. carretito, el bajón, el party, el bailongo, el bailoteo. Y a eso es lo que nos vamos a ir ahora a describir, pues, porque pasamos... Bueno, nosotros nos hicimos una amiguita en Budapest, Sí, que es la amiga de la amiga de la amiga, Esther. que la queremos mucho, una cabra muy buena onda, de muy buen corazón, y ella fue nuestra guía turística y nos llevó como por diferentes lados, De hecho, especialmente en la noche. Sí, cuando la conocimos nos juntamos en este bastión de pescadores Sí, que pues, le fue la mencionamos. primera vez que Y nos vimos el juntamos tipo como 5 de la tarde, no, como 4 porque todavía estaba claro. Sí. Pero en Y- esa época se oscurecía como a las 5. Sí, y ahí conversamos, nos dimos cuenta que era livianita, buena onda. Livianita de sangre, diría mi abuela. Sí, y empezamos a caminar. En realidad no miramos mucho la arquitectura. Solo conversamos. Conversamos y de repente nos dice, ¿y quieren ir a tomarse algo? Y nosotros, pues claro que no tenemos ningún panorama. Así que nos llevó A un bar. a un bar, sí. Sí, porque las salidas con la Esther eran después de su horario de trabajo, tipo 5 o 6 de la tarde, entonces íbamos como a los happy hour y Claro. esas cosas. Ah, y después nos llevó al Ruin Bar. Sí, pues fue como un segundo día que fue Sí. como ya vamos a ir a estos bares, porque son varios bares, que están en unas ruinas. Entonces esa es como la gracia que tiene este bar. Pero son ruinas que igual están arregladas. Po. O sea, están arregladas para que la gente no se saque Sí. la chucha, porque igual es un espacio que está abierto, que tú veis que es un edificio que está en ruinas. Sí, Está, no. tiene adaptada, no sé, por ejemplo, una escalera para subir un segundo piso, los baños están habilitados, pero en sí de día, porque también fuimos de día, Sí, era- porque de día es como que tiene doble vida ese es como espacio. un mercadito de día. Sí, porque de día es un mercadito familiar para la gente a vender sus productos artesanales Y en de la noche es puras shopping. gárgolas. Y esa noche fuimos, bueno, no es un bar para ir a conversar, para ir a hablar y a tomar, porque la música está todo el rato, hay como sus luces fluorescentes, Fluorescente. fosforescentes. Yo cuando chico le decía fluorescente. Y me acuerdo que ese día agarramos un spot porque ahí como que... a ver, es difícil de explicar, pero tú vas caminando como por un pasillo central y por los lados veis como de repente una silla, unas mesas, pero está todo desordenado. Es como quien agarra su Sí. puesto y se sienta y se pone a conversar. De hecho, dentro de todo ese espacio hay como varias barras. Po. Sí, po. Y cada barra como que ofrece cosas distintas. Tiene diferentes precios, Es raro la wea. es como independiente cada barra.
Y ahí nos sentamos, me acuerdo que conversamos caleta, y en la mesa al lado habían unos franceses Sí, con sus parejas, que eran como dos hermanos con dos hermanos, una wea así. Sí. Y andaban celebrando, no sé, que los locos como que vivían en diferentes partes, y una vez al y año se se juntaban y estaban esperando a la mamá, y también venía, y estaban, pero más cocidos. Y bueno, es buenísimos para el huevo. Bueno, y locos, pues de hecho, en una cuando ya hubo confianza, porque de partida nos ofrecieron unos tragos que era absenta. Y ahí me tuve que sacrificar y me lo tomé. Después me corté la oreja así y me fui en bola. Oh. Pero ya pues, de repente cuando entramos confianza, el loco nos dice, oye, ¿y ¿Tenís manito? tenís mano? Y yo lo quedé mirando y me dice, ¿de coca? Y yo le dije, no, compadre, no le hago esos manjares. Pero andaban en esa, en la maldad. Sí, andaba en la maldad, loco. Y nada, pues bueno, esa noche ahí después terminamos de conversar con los cabros y... no, pues después fuimos a No, bailar. después la Esther dice, oye, vamos a otro lado a bailar. Y nosotros, vamos, pues, amiga. Así que ahí Y nos fuimos a una bailar. disco que, la disco tenía no sé cuántas pistas de baile. Y era como pasillo, era un laberinto. La De hecho, wea. fue bacán porque nos llevó en el horario preciso donde llegamos y entramos, no había fila y no pagamos nada. Sí. Muchas pistas, mucha gente. Bailamos una canción de reggaetón. Sí, ahí, tocaron sí. hasta reggaetón. Salió Don Omar ahí con su tema. Y Y loca la cosa porque después cuando salimos nos dimos cuenta que había una fila inmensa y que además había que pagar. Po. así que estuvimos bendecidos ese día, Sí. tomamos, conversamos y más encima le pegamos al bailongo. Pero yo me daba risa porque andaba súper abrigada y andaba como con 3 capas de ropa y cuestiones, y en la disco después te cagáis de calor, pues entonces no iba a preparar, yo iba como turista tipo museo, cultural, a guau. lo más su Yo andaba su bailando trago. con esos Con los bototos. con bototos y po. pantalón y no, ¿cómo se llama? Calzoncillos largos. Po. Terminé más sopeado que Bueno, pero gajes del oficio. Ya, pues. Y una de las cosas que hicimos con Esther y una de las cosas que ella nos llevó a probar era como no sé, el bajón típico un bajón. de Hungría. Nos dijo, ¿han probado los langosh? Y nosotros, no, la langosta. no pasa nunca. nada. No pasa nada porque es muy cara la langosta. No, los langosh, cabres, son una especie de sopaipa, de esas sopaipas que hacen en el sur de Chile sin zapallo, Sí, que grande. yo las conozco como churrascas. Ya, sí, una churrasca delgada, frita y arriba, bueno, la tradicional tiene yogur griego y queso. Sí, esa era la Pero típica. ay, puta, yo ese día me comí una que era como una pizza la wea porque tenía yogur griego, queso, crema, vegetales, aceituna, Una de todo. salsita ácida. Oh. Así que Tremendo. básicamente le podía echar cualquier cuestión. De hecho venden unas con Nutella, parece, como su versión dulce. no sé. Sí, yo diría que sí me acuerdo de eso. Pero no las probamos solo las saladas. Así que ese día comimos caletas. Sí, de hecho pedimos un langosh para cada uno y era mucho. O sea, de hecho para mí estaba bien, yo hambriento. Y después me comí lo que dejó Fernanda. Porque para mí era mucho y ya estaba ya pochita. Sí, aparte es bien aceitosa, eso sí. Así que Budapest lo resumimos en hermosa arquitectura, ricos cafés, la Esther, Buenos museos. el Langosh, el Y- Ruin Bars, que es el pub de ruinas, Sí. ¿y qué más? La cultura, Y la la- cultura y lo cosmopolita, Sí, el bonito. Danubio y la isla Margarita. Es una ciudad para volver y de hecho vamos a volver nosotros en agosto. Sí, pero vamos a volver a hacer un voluntariado en una villa que está cerca, que también la Sí, visitamos, qué que es bonita. la villa natal de nuestra amiga De nuestra Esther, amiga que Esther. se llama Settendra. Así que en agosto nos vamos para allá, vaya a hacer los pasajes y ya Sí. esperamos tener como al día el podcast para irles contando como Sí, más al vamos a día tratar lo de- sí. lo que vamos haciendo. Así que por favor sigan escuchándonos porque Síganos. le seguimos poniendo empeño. Tuvimos un lapsus porque en Albania, la última vez que estuvimos en la playa en Albania hace una Sí, semana esa atrás fue una heavy. desconexión aparte. Así que eso. Así Eso, que muchas cabros. gracias, gentita linda. Oiga, si tienen comentarios, escríbanos. Siempre el feedback se agradece Sí. desde el respeto y desde el cariño, y esto lo hacemos con amor para que ustedes sepan todos los detalles de lo que hemos vivido y vamos viviendo también en esta aventura de la que son parte a través de la tecnología. Así que le mandamos saludos aquí desde Avenida Grecia. Desde Megalópolis, Grecia, un abrazote. Besitos. Nos vemos. Chale. Chau, chau.